Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Amén. Entonces, le decía que vinieron unos pensamientos a mi corazón desde hace algunos días atrás con respecto a este tema. Es un tema que yo creo que quizá para muchos, y más que el tema, la base del tema es muy conocida para nosotros. Y yo quiero llevarle algo que el Señor puso en mi vida, transmitírselo a usted. Una característica o una de las características que nosotros tenemos como pueblo, tal vez, no sé si me pueden ayudar a bajar esto, hermano, por favor, porque tengo algunas notas que necesito ver. Gracias, mis amados, gracias. Solo póngamelo por ahí. Gracias, hijo. Perdone tanta interrupción, pero es que lo que pasa es de que... Sí, hermano, muchas gracias. Así pueden ver allá los hermanos. Gracias, hijo. Gracias. Les decía que una de las características que nosotros tenemos, todos, ¿verdad? Los que estamos en este lugar y los que se congregan al mismo tiempo que nosotros en cualquier otro lugar, una de las características primordiales que nosotros tenemos es que somos ovejas, ¿verdad? La Biblia nos habla a nosotros, nos compara muchas veces, nos compara con diferentes cosas, pero una de las comparativas más extraordinarias que la Biblia tiene para nosotros es la comparación a las ovejas. Y por eso usted pues se da cuenta que, o nos damos cuenta que ese animalito tiene características muy, muy preciosas, ¿verdad? Cosas muy lindas. Pero más todavía es lindo saber que las ovejas no pueden vivir como deben de vivir si no tienen un pastor, ¿verdad? Si no hay un pastor, pues ¿cómo le hacemos para que las ovejas puedan tener una vida como deben de llevarla? Es un poquito difícil. Entonces, Dios se encargó de darnos a conocer esto, que yo le titulé de esta manera. Así, la ministración pastoral. Y yo quiero platicar con usted acerca de esto, de la ministración pastoral. ¿Por qué? Porque entendemos que todos somos ovejas, ¿verdad? Claro, a algunos el Señor nos dio el gran privilegio y la gran misericordia de habernos tenido en cuenta para pastorear, ¿verdad? O copastorear juntamente con Él a los suyos. No se trata de enseñorearse de las ovejas. No se trata de sacarle todo lo que se pueda a las ovejas. A eso no nos enviaron. Nos enviaron a nosotros a pastorear. Y ahorita usted va a entender cosas bien preciosas que la administración pastoral debe de tener en nosotros. Lo hablo en dos vías. Una, la administración pastoral, que es la administración de Dios para con nosotros a través de Cristo Jesús y su Espíritu Santo. Amén. Y la segunda, obviamente, y claro, eso lo tendríamos que tocar tal vez con algunos otros ministros, ¿verdad? O tal vez una enseñanza para ministros, pero es la administración que nosotros como ministros, pastores, llamados a ser pastores, hermano, y quizá alguien aquí tenga un llamado pastoral, y gloria a Dios, ¿verdad? Si desea ese obispado, buena obra desea, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, yo creo que si lo desea con todo el corazón, póngale atención a este tema, porque es necesario que nosotros entendamos el carácter de Cristo Jesús a través de esa administración pastoral. Si nosotros logramos, hermano, recibir ese carácter en nuestra vida, si nosotros logramos recibir esa administración en nuestra vida,
y ponerla por obra, vamos a vivir de una mejor manera. Vamos a vivir con mucho más amplitud. Vamos a vivir nosotros, pero de una manera extraordinaria, en medio aún de un mundo tan convulsionado como el que nosotros estamos viviendo. Entonces, quiero empezar y obviamente avanzar, si el Señor así lo permite, con este salmo. Es el Salmo 23. Bien conocido por todos. Incluso yo le aseguro que usted ni necesidad va a tener de leer ahí en su Biblia, porque usted ya se lo sabe, ¿verdad? Hay quienes hasta de memoria se saben el Salmo 23. Pero lastimosamente solo en la memoria se tiene a veces. Y no se sabe la profundidad del Salmo 23. No estoy diciendo de que por eso vayamos a entender toda la profundidad, porque usted sabe que la Biblia es tan profunda que nos falta mucho por conocer. Amén. Pero hoy quiero platicar con usted, quizá lo voy a llevar un poquitito más a escudriñar o a nadar, si usted quiere, tal vez a bucear un poquito dentro de las aguas del Salmo 23 que son tan hermosas. Entonces dice la palabra del Señor, es un salmo de David. ¿Por qué es un salmo de David? Porque David entendía de alguna manera, David logró entender, físicamente hablando, la estructura del pastoreo, de cómo se pastorea. Pero también logró entender, obviamente, ¿qué es lo que recibe la oveja de parte del pastor? Y eso es lo que yo quiero darle a entender en esta mañana. No tanto la manera de pastorear, sino qué recibimos nosotros como ovejas. ¿Cuál es la gracia de Dios para nosotros como ovejas? Porque a veces nos sentimos muy como presionados de hacer, de ir, de venir. Y no sabemos nosotros que hay alguien que tiene un mayor cuidado en medio de lo que nosotros hacemos, decimos y actuamos y etcétera, que es Dios para con nosotros. Lo que pasa es que se nos olvida, mientras que vivimos nuestra vida cotidiana, se nos olvida qué fue lo que Dios hizo por nosotros y para nosotros. Amén. Y se nos olvida también las características de ovejas que nosotros debemos de tener y mantener en nuestra vida. Amén. Entonces, el Salmo 23 dice en su primer versículo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, eso a mí me llama mucho la atención, ¿sabe por qué? Porque la palabra nada es un absoluto, ¿verdad? La palabra nada es un absoluto. Ahora, pregúnteme Dios usted. Pregunto, ¿le hace falta algo? ¿Está seguro? ¿Ah? A veces nos volvemos muy espirituales cuando yo le pregunto, ¿le hace falta algo? Pero yo no le estoy hablando solamente incluyamos todo, que es otro absoluto. ¿Nos hace falta algo? Entonces no me diga que no. Sí nos hace falta cosas. Pero la pregunta es, ¿por qué nos faltan? Porque Jehová no es nuestro pastor, dice la hermana, pero es que es muy absoluto decir que Jehová no es nuestro pastor. Bueno, que no le hemos conocido en su plenitud es muy diferente a que no sea nuestro pastor. Bueno, a menos que alguien no le haya abierto su corazón a Cristo Jesús, hoy es un buen día para abrírselo y dejar que el Señor lo empiece a pastorear. Amén. Pero todos los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué digo recibido? Porque la palabra lo dice, ¿verdad? A todos aquellos que le recibieron les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Pero para llegar a ser hijos de Dios, nosotros lo que necesitamos es permitir el pastoreo de Jesucristo en nuestra vida. Amén. Entonces la pregunta es, ¿habrá alguien aquí que no haya recibido a Cristo Jesús en su corazón? Todos lo hemos recibido. Ok, entonces, a pesar de eso, a pesar de que nosotros hemos recibido a Cristo Jesús, y déjeme decirle algo, el Señor Jesús vive todo el tiempo en su plenitud.
El Señor vive, Dios pues, en la figura de Cristo Jesús, Dios es Dios. Dios es absoluto en todo. Dios tiene control de todo. Mire, hermano, Dios no tiene plan A, ni B, ni C. No, Dios solo tiene un plan que se llama plan U. Porque es único. Es decir, el Señor no se equivoca, pues, punto, ¿verdad? Nosotros probablemente hagamos de nuestra vida, pues, un desvarío de pronto. Pero eso no quiere decir que Dios se haya equivocado. La gente que dice que la Biblia se contradice es porque no ha leído bajo la instrucción de Dios en su pastoreo a través del Espíritu y no entiende que no es una contradicción, sino que simplemente es una suma dentro de la palabra, porque el mismo rey David dice en el Salmo 119 que la suma de tu palabra es la verdad. Amén. Entonces, nosotros necesitamos, hermano, ir conociendo a nuestro pastor, que es Cristo mismo, ¿verdad? Que es Dios y que es el Espíritu Santo, porque los tres son uno. Lo debemos de conocer en tres grandes facetas como pastor, que yo se las quiero explicar en esta hora, en el nombre de Jesús. Para poder entender por qué, un poquito nada más, ¿verdad? Entender un poquito por qué David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, Jehová es su pastor, ¿verdad que sí? El Señor es su pastor, amén. Entonces, debería ser que nada nos falte, debería ser. Pero lo que pasa es que como no lo hemos conocido en su dimensión de pastor, es decir, lo conocemos pero muy poquito. Por eso es de que nos da conforme o recibimos de él conforme lo conocemos. Mientras más yo lo conozco, más es lo que yo recibo de él. No porque él no me lo quiera dar, sino que si me lo da sin conocerlo, entonces voy a creer yo que por mis propias pistolas yo alcancé las cosas. Que por mi propio esfuerzo yo he alcanzado eso. Y el Señor quiere que nosotros podamos, hermano, llegar a buscarlo a Él. De tal manera que entonces cuando recibamos de Él, nosotros podamos decir en todo tiempo, Señor, gracias. ¿Verdad? Reconozcamos la soberanía total de Dios, el control total de Dios, si lo queremos llamar así, aunque hay algunos que no les gusta la palabra control, ¿verdad? Pero ese ya es problema de cada quien. Usted tómeme el control como algo bueno, no como algo como el mundo lo ha puesto, ¿verdad? Sino que Dios lo que quiere es que no nos desviemos. Yo se lo he dicho muchas veces, que es una cuestión de que, aunque usted no lo crea, las autoridades aquí tienen de alguna manera control sobre su vida, ¿verdad que sí? Porque digamos usted va en el freeway donde dice que tiene que ir a 60, si usted se pasa de 60 y lo llegan a cachar, seguramente lo van a meter en cintura, ¿verdad? Lo van a volver al orden. Primero con su papel así, ¿verdad? Donde dice cuánto tiene que pagar. Si bien le va. Segundo, si está muy mal portado, le quitan el carro. Y si de veras está muy mal portado, le quitan la licencia. Entonces, de alguna manera, tienen control sobre eso, ¿o no? Va. Entonces, digamos, ese tipo de control, para ponerlo a uno en orden, es más o menos, por decirlo así, lo que Dios quiere de nosotros. Tenernos bajo esos parámetros que nos hagan vivir a nosotros rectamente. De tal manera que entonces conozcamos al Señor como nuestro pastor y entonces nada nos va a faltar, ¿verdad? Nada nos va a faltar. Lo voy a volver a tomar o a retomar un poquito con este ejemplo que le he dado. Por ejemplo, si usted, volví a repetir por ejemplo, ¿va? Si usted se pasa en exceso de velocidad,
Entonces usted viene y tiene un presupuesto. Usted gana $1,000 al mes, por decir algo. Y el ticket que le dieron, bueno, no, usted pues a una persona X, ¿verdad? En el nombre de Jesús renunciamos a esa alta velocidad que usted tiene a veces. Pero esa persona le pusieron esa multa. Él gana $1,000 y de esos $1,000 entonces no le hace falta nada porque tiene bien presupuestado todo. Le hace paga su luz, su renta, su agua, su teléfono, su carro y etcétera, todo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando si se excede y le dan el ticket? Y el ticket vale $50. Entonces le va a faltar. Entonces va a tener una falta en su presupuesto. Cuando nosotros, delante del Señor, no conocemos ese orden de Dios, entonces nos empieza a faltar dentro de lo que el Señor nos está dando. Ahorita vamos a entenderlo un poquito mejor. A ver si yo... Ok, entonces mire pues. Mire lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Tres cosas, solo en tres oportunidades, el Señor habla de cómo es su pastoreo. Entonces, fíjese, Juan capítulo 10, verso 11 dice, yo soy, el Señor Jesús, hablando de sí mismo, el buen pastor. Diga conmigo, buen pastor. Ok, entonces, faceta número 1, para que no nos haga falta nada, es el buen pastor. Ya no solo es el pastor, ¿verdad? Sino que la faceta que Dios quiere que conozcamos de Él es su bondad, su benevolencia, lo bueno que Él es. Entonces dice, yo soy el buen pastor que hace la vida o su vida da por las ovejas. Ahora, esa palabra, buen pastor, es una palabra que en el griego se escribe la palabra bien, es kalos. Y la palabra pastor es la palabra poimen. Algunos dicen poimen, ¿verdad? Pero como usted guste, poimen. Entonces, el kalos poimen, o el kalos poimen, como dicen algunos otros, porque como no sabemos leer griego, usted dígalo como quiera, ¿verdad? Puede tener faltas de ortografía cuando hable en griego. El kalos poimen sería el buen pastor, que obviamente es Jesucristo. Ahora, lo interesante es que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. La situación está en que cuando nosotros, como ovejas, no nos acordamos o no recordamos que su vida la dio en la cruz de Cristo, el Señor Jesucristo, entonces nos olvidamos de esa gran bondad y de ese gran amor y pensamos, por ejemplo, que los dones, cuando los estamos utilizando para la edificación de la iglesia, que debe de ser así, nosotros podríamos empezar a acostumbrarnos tanto a utilizar esos dones que podríamos llegar a pensar que fue por nuestra linda cara, o nuestro buen comportamiento, o porque somos merecedores de aquello, cosa que no somos, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros tenemos continuamente que entender o volver, ¿verdad?, con nuestro entendimiento a la cruz de Cristo. Si usted y yo no logramos, hermano, todos los días llegar delante del Señor y observar el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario en pago de nuestros pecados para ya no tenerlos más, entonces seguiremos también nosotros pecando.
No sé si me doy a entender con lo que le estoy diciendo. No me doy a entender, si no me hubiera dicho amén. Entonces, se lo vuelvo a explicar de otra manera. Si usted y yo no recordamos diariamente el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por nuestros pecados, en pago pues de nuestros pecados, para ya no tenerlos, uno, pero óigame bien, para ya no seguirlos cometiendo, dos, entonces nosotros vamos a tener siempre un faltante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que debe se hace esclavo de la persona a quien le debe. Si nosotros pecamos, entonces le debemos al pecado. Y nos hacemos esclavos del pecado. Y por lo tanto, entonces tendremos nosotros falta de algo, siempre. Porque tenemos una deuda para con el pecado. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces la situación es que Él es el buen pastor. Y todos los días nosotros debemos de conocerle en esa faceta de buen pastor. Su bondad es todos los días para con nosotros. Y su bondad es que nosotros nos apartemos del pecado. Porque la Biblia dice que su bondad es la que nos lleva al arrepentimiento. Entonces, si nosotros nos arrepentimos, pero mire, arrepentirse es una cosa, remorderse es otra cosa. Tener remordimiento es una cosa y tener arrepentimiento es otra cosa. Porque usted puede tener remordimiento. ¿Cómo no le pedí perdón a aquella persona? Pero me da igual, hombre. Usted puede hacer que se sienta mal, pero mientras que no actuó en ir y pedir perdón, entonces no hubo un arrepentimiento. Solamente hubo un tal vez cargo de conciencia, si usted le quiere llamar así. Pero la bondad de Dios, el que Él sea nuestro buen pastor, nos permite a nosotros, hermano, ir y dejar el pecado. De tal forma que entonces ya no le debamos al pecado. Porque Jesucristo en su gran bondad, al haber sido crucificado en la cruz, ahí Él pagó todas las deudas de nuestros pecados. Entonces lo que Dios quiere es que en la faceta, o una de las cosas que Dios quiere es que en la faceta del buen pastor que Él es, lo cual nos va a propiciar todo, para que no nos haga falta nada, lo que Dios quiere es que lo conozcamos continuamente, o todos los días, que recordemos todos los días, y que nos acerquemos todos los días al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo lo hacemos? No pecando. No pecando. Así lo hacemos. Así honramos nosotros ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros nos alejamos, cuando nosotros nos decimos, ahí está el pecado. No, con el pecado no quiero nada. Yo ya no quiero seguir pecando en esto. Yo me arrepentí, lo dejé y me voy. Entonces, en eso nosotros podemos decir, lo estoy conociendo o lo he conocido como un buen pastor. Y ese pastoreo así, el entender como oveja. Por eso le decía que la situación es que usted y yo ahorita debemos de recordar la posición de ovejas que tenemos. Como ovejas, la bondad de Dios se va a manifestar a mi vida, mientras que yo pueda reconocer su sacrificio en la cruz del Calvario y alejarme del pecado, por tal razón, por tal motivo. Amén. Espero realmente con todo mi corazón darme a entender con esto que le digo. Pero si no, de todas maneras, voy a tratar de seguir y hacérselo un poquito más claro. Entonces, el buen pastor, que es Jesucristo, dio su vida por nuestra vida y nos redimió. Entonces, ¿qué demostró? Demostró lo siguiente. Mire, la palabra kalos o kalos, dentro de las acotaciones que tiene o dentro de las descripciones que tiene, significa bondad, honorabilidad, rectitud. Entonces, cuando nosotros, hermano,
encontramos, nos alejamos del pecado, cuando nosotros encontramos nuestro deleite, lo voy a decir así, cuando encontramos el deleite en el sacrificio de Cristo Jesús para nuestras vidas, entonces nosotros, hermano, entendemos o adquirimos de Dios honorabilidad. Adquirimos de Dios rectitud. Porque entonces estamos tomando del carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque la transmisión del carácter del pastor hacia sus ovejas se da. En este caso nosotros. Cuando conocemos a Cristo Jesús como el buen pastor, entonces no nos va a faltar a nosotros ni su bondad, ni su honorabilidad, ni tampoco su rectitud. Por eso nosotros vamos a empezar a ser bondadosos, honorables y rectos. Ahora, ¿qué pasa cuando uno es honorable, bondadoso y recto? ¿Qué cree usted que pasa? Nada nos falta. Nada nos falta, porque por ejemplo, usted se presenta a un trabajo como una persona honorable, responsable, bondadosa. ¿Qué otra cosa dije? Y recta. Hermano, ¿será que no se le abren las puertas? Por supuesto, entonces no le va a faltar trabajo. Si nosotros nos presentamos, poniéndolo ya del lado espiritual, si nos presentamos delante del Señor, alejados del pecado, limpiándonos todos los días, entonces vamos a llegar delante de Él con honorabilidad, con rectitud y influenciados por la bondad de Dios, es decir, llegando en una actitud de arrepentimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Nada nos va a faltar, no nos va a faltar su presencia porque Él se va a hacer manifiesto a nosotros. Que no fue lo que hizo aquel, se recuerda que estaba el fariseo y el publicano. El publicano, ¿qué fue lo que dijo? Con un corazón contrito y humillado delante del Señor, que es lo que el Señor no desprecia. Dijo, sé propicio a mi vida. Sé propicio a mi vida. El otro no, el otro dijo, yo doy mis diezmos cada semana. Yo oro 3 veces al día. Yo hago ayuno. Hermano, perdóneme, pero esa no es la actitud de una persona ni honorable, ni bondadosa, ni en rectitud. Entonces nosotros debemos de conocer a Cristo Jesús para que no nos falte nada en esta faceta, como el buen pastor de nuestra vida. Hermano, yo no quiero que me haga falta nada. Entonces, conozca a Cristo Jesús como el buen pastor. Metámonos a conocerlo a Él como ese kalos poimen o kalos poimen. Nosotros lo que necesitamos entonces es todos los días reconocer, por tu sacrificio en la cruz del Calvario, yo voy a dejar de pecar. Y nos volvemos en el carácter de Cristo, honorables, bondadosos y rectos. ¿Cuántos de aquí quieren conocer a Cristo Jesús en esa faceta? Ok, entonces lo que tenemos que hacer es reconozcamos que somos pecadores y alejémonos del pecado. Esa es la situación. Porque reconocer que uno es pecador y no alejarse del pecado, de nada sirve. Es vivir igual todo el tiempo. Por eso es que la gente dice, es que fíjese que lo que pasa es de que a mí no tengo trabajo, me hace falta por aquí, me hace falta por allá, estoy pasando el Niágara en bicicleta. Hermano, fíjese que ya no siento la presencia del Señor, ya no siento aquella búsqueda. Antes oraba 4 veces al día porque comía 4 veces al día. Ahora solo como 2 veces al día, por eso solo 2 veces al día oro. Porque le hace falta. ¿Por qué le hace falta? Porque sencillamente, como no quiere conocer la bondad del pastor, entonces le gusta el pecado. Y como le gusta el pecado, entonces se mantiene pecando y le empieza a hacer falta porque le debe al pecado. El pecado le cobra. Y ya no tiene lo suficiente. El que peca, bueno, poniéndolo espiritualmente hablando, el que peca, por ejemplo, ¿cree usted que puede levantar manos aquí?
¿Cree usted que puede sentir la presencia del Señor? No, si lo que va a estar pensando es, o como lo van a hacer pensar es, en acusación. Porque el pecado así es, el enemigo así es. Lo hace a uno pecar porque todo lo pone bien bonito, ¿verdad? Le pinta el panorama bien bonito. Pero después se quita el encanto de todo. Cuando se apagan las luces y se da cuenta que está en la oscuridad, entonces él lo empieza a acusar. Dice, ¿ya viste? Pecador. Mira, Señor, anda en pecado. Entonces, ¿qué pasa? Ya la bondad de Dios ya no la queremos conocer y nos empieza a faltar su presencia. Decimos, Señor, ¿por qué ya no te siento? Y el Señor dice, pero si aquí estoy, lo único que tienes que hacer es buscarme como buen pastor. Lo único que tú tienes que hacer es llegar, rendirte a mis pies, arrepentirte y empezar a caminar otra vez, alejándote del pecado. Pero esa es la cosa, alejarse del pecado para conocer al buen pastor. Y entonces, nada nos falta, absolutamente. Mire, otra cosa. Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Qué dice? Aquí. El gran pastor de las ovejas. Aquí ya no está hablando del buen pastor. Esta es la segunda faceta. Para que no nos haga falta nada. Este es el gran pastor de las ovejas. Mediante la sangre del pacto eterno. Lo voy a volver a leer. Y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, entonces, ¿cuál es la faceta que necesitamos nosotros aquí? Conocer, la del gran pastor. La palabra gran pastor, ahí es la palabra megaspoimen o megaspoimen. Esa palabra megas, hermano, es una palabra que significa fuerte, grande, abundante, gran temor. La palabra megas. Entonces, cuando dice aquí que el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, aquí es el buen pastor muriendo por nosotros. Aquí es el gran pastor resucitando por nosotros. ¿Sí me doy a entender? Entonces es muerte, resurrección y lo último es, ahorita se lo voy a decir, pero quiero que entienda esto. Cuando el gran pastor de las ovejas, ya resucitó. Porque lo resucitó el Dios de paz. Por medio de su espíritu. Dice el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Mire, hoy vamos a tener Santa Cena. Este es el pacto eterno para nosotros. Os haga aptos en toda obra buena para hacer ¿qué cosa? Su voluntad. Entonces, cuando nosotros conocemos al gran pastor, no nos va a faltar nada porque sabremos hacer su voluntad. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hermano, perdóneme, pero nada nos falta. Nada nos va a faltar si logramos hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuándo logramos hacer nosotros la voluntad de Dios? Cuando lo conocemos como el gran pastor. Y entonces empezamos a actuar, dice, nos hace aptos, ¿para qué? Para toda buena obra. Si usted y yo empezamos a actuar en las buenas obras que la Biblia dice que de antemano, dice 1 Corintios, de antemano ya fueron puestas para que caminásemos nosotros en ellas, entonces, hermano, nosotros nada nos va a faltar. Absolutamente nada nos va a faltar.
haciendo su voluntad, obrando Él en nosotros, que lo que es agradable, mire, esa es otra cosa, que lo agradable a Dios, obrando Él en nosotros, es decir, dándonos su voluntad, nosotros entonces vamos a comprender qué le agrada a Dios. Y cuando nosotros comprendemos qué le agrada a Dios y nos mantenemos en ello, no nos hace falta nada. Porque acaso no, perdóneme hermano, pero ¿acaso la gente agradable no se le abren las puertas? Por supuesto. Mire, llega una persona a pedir trabajo y usted lo entrevista. Su nombre, fulano de tal. ¿Cuál es el puesto? El que está allá afuera en el rótulo. Bueno, dígame en qué otros lugares ha trabajado. Mire, yo he trabajado aquí. ¿Y alguien puede dar referencia a usted? Sí. ¿Usted cree que es una persona agradable? No, pero si llega una persona, mucho gusto, ¿cómo está? Fulano de tal, dígame su nombre. Ah, pues mi nombre es fulano de tal, fíjese que yo he trabajado acá, por acá, y puedo dar referencia, fulano puede dar referencias de mí, y etcétera. Entonces uno dice, me cayó bien, es agradable, a hay que darle el trabajo. Nosotros entonces, cuando encontramos la voluntad, que obrando Él en nosotros, haciendo Él en nosotros, nos lleva a lo agradable, todo se nos va a abrir. Todas las puertas se nos van a abrir. Y de nada tendremos nosotros falta. Mire hermano, hasta para pedir un vaso con agua, nosotros necesitamos gracia. Necesitamos ser agradables. Pero si usted llega, ¿me da más de agua? Me dice, no. Pero si usted llega amablemente y dice, disculpe, ¿me podría regalar un poquito de agua o un vaso con agua si fuera tan amable? Sí, claro que sí. 2 vasos le dan a uno. Para usted y al acompañante que no viene. Pero ahí está. Cuando nosotros somos agradables. Pero eso, ¿dónde lo encontramos? En el Gran Pastor. Ahorita quiero leer algunas cosas que yo fui apuntando, que me fueron dadas en su misericordia. Ok, mire. Por ejemplo, si atendemos a su carácter, que es el carácter de Cristo, obviamente, aquí entenderemos que su fortaleza, que es una de las que dijimos que la palabra gran, megas, ¿verdad? Significa fuerte o fortaleza. Entendemos su fortaleza en nuestra debilidad. Entonces, como ovejas, ¿las ovejas son fuertes o son débiles? Débiles. Característica de una oveja es su debilidad, ¿verdad? Su debilidad porque, digamos, la oveja no puede ver, algunos dicen que más allá de 5 metros, otros dicen que a lo mejor algunas que tienen buena visión alcanzan hasta 13 metros para ver, pero más para allá ya no mira. No se pueden defender de ningún animal porque necesitan a su pastor para que las defienda, ¿verdad? No muerden ni patean, bueno, sí patean, pero a las otras. No, es decir, no tienen ningún mecanismo de defensa, ninguno. Son completamente dependientes de su pastor. Entonces, la fortaleza nuestra se ve en nuestra debilidad. Y así es como dice el Señor en su palabra, ¿verdad que sí? El apóstol Pablo, hablando de sí mismo, dice que en mi debilidad se fortalece su poder. Es decir, su megas. Yo entiendo al Señor, comprendo la debilidad que yo tengo, lo entiendo como mi gran pastor, cuando en mis debilidades yo dejo que Él actúe. Entonces, digamos, usted está pasando dificultades en este momento. Ay, hermano, ¿qué hago? ¿Será que le voy a pedir a mi tío Rico Macpato? No le pida. Mejor espérese. Si el Señor le va a proveer, el Señor lo va a sacar de esa dificultad. Pero la Biblia dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué dice? Y Él oyó mi clamor desde su santo monte. Entonces, hermano, perdóneme, usted siga tranquilo, trabaje. Yo sé que, ay, hermano, pero es que faltan 2 días nada más. ¿Y qué hago? Espérese, el Señor va a llegar. Aún si ya llega el Señor. Porque con Lázaro pasaron 4 días y ya hedía. Y el Señor dijo, no importa, ¿dónde está la tumba? Y lo fue a sacar de allí.
Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es entender que en nuestras debilidades, cuando yo llego y digo, ya no puedo. Si usted tiene una enfermedad que le dijeron, mire, de esta mejor vaya a echarse una vuelta a cualquier lado porque le quedan 8 días para que se muera. Hermano, perdóneme, ahí es donde usted y yo debemos de decir, en Jehová he esperado y Él hará. Y Él tendrá misericordia de mí y Él me sanará. Porque voy a entender que en mi debilidad está la bendición de la fortaleza de nuestro Dios. Amén. Entonces, nada me falta. Por ejemplo, si yo en esa debilidad le digo, Padre, 8 días me dieron. Si tú me quieres llevar en 8 días, amén. Pero si tú tienes algo más para mi vida, entonces tú sabrás qué vas a hacer. Pero yo estoy aquí contigo. ¿Y sabe qué? Hubo un hombre que le llegaron a decir, ordena tu casa, porque esta noche vienen por ti. Y entonces dice que aquel rey, ¿verdad? Ezequías, hermano, se rasgó su vestimenta, se debilitó delante del Señor. Era un rey, pero puso su debilidad delante del Señor y le dijo, tú sabes que yo quiero agradarte. Tú sabes que yo he hecho todo esfuerzo, pero quizá no ha sido suficiente. Perdóname. ¿Y qué fue lo que pasó? Allá iba el profeta, hermano, saliendo, y a la mitad del camino le dice el Señor, regrésate, dile que le doy otros 15 años. A la Señor, pero si se va a morir hoy, hombre, que te regreses y que le digas que le doy otros 15 años. ¿Por qué? Por mi bondad, por mi misericordia, porque en su debilidad yo me fortalezco. Entonces, en mi debilidad, Él se fortalece. ¿Le faltó vida? No. ¿Por qué? Porque lo conoció como el Megas Pastor, o el Megas Poimen, o Poimen. Nosotros necesitamos. ¿No quiere que le falte vida? ¿No quiere que le falte vida? ¿O sí quiere que le falte vida? Bueno, si usted no quiere que le falte vida, lo que tenemos que hacer es llegar débiles delante del Señor y decirle, yo soy débil. Aquí estoy. Te quiero conocer en tu fortaleza. En mi debilidad está su fortaleza. Amén. Ok. Veamos algo más. Mire, lo otro es, en ese mismo Megas Pastor. Su debilidad y su grandeza ahora su grandeza se muestra en la humildad y en la mansedumbre del corazón. Si nosotros aprendemos esa mansedumbre y esa humildad del corazón, entonces vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Mateo 11:29. Usted lo puede pensar. Entonces, hermano, ¿cómo queremos nosotros encontrar al Megas Poimen? Lo que tenemos que hacer es encontrarnos nosotros en su grandeza. La grandeza de Cristo Jesús consiste en la humildad y en la mansedumbre del corazón. Por eso el Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, si usted quiere que no le haga falta el descanso para su alma, lo que tenemos que hacer es conocerlo en su grandeza, en su humildad. Seamos mansos y humildes de corazón. Ahora, eso se aprende. ¿Cómo se aprende la mansedumbre y la humildad del corazón? En la humillación. En la humillación. Así de sencillo. En la humillación. Si nosotros nos humillamos delante de Él, entonces Él nos va a exaltar. Así dice la palabra. Porque todo aquel que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta será humillado. Entonces es mejor que nosotros lo busquemos aquí, al Megas Pastor, ¿verdad? En su humildad de corazón. Oiga bien, porque, perdóneme, no confundamos la pobreza con la humildad. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Amén? Puede haber una persona que sea muy pobre, pero no quiere decir que sea muy humilde. Puede haber una persona que tenga muchas riquezas y que de verdad tenga humildad. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en la humildad de Cristo Jesús. Porque el Señor Jesús dejó toda su riqueza, si es dueño de todo. Y nos demostró su humildad. Entonces eso se aprende, la humildad se aprende. Porque la humildad no está
en nuestra vestimenta. Nuestra humildad no está en donde vivimos. Nuestra humildad no es en el carro que usamos, sino nuestra humildad está en el corazón que tenemos. Amén. Ok, entonces, si nosotros tenemos humildad y mansedumbre en el corazón, no nos va a faltar nada. Se lo aseguro. Mire, su promesa es darnos abundantemente. Esa es otra característica del megas, porque la palabra megas es abundancia. Entonces Él lo que quiere es darnos abundantemente. ¿Qué nos quiere dar abundantemente? Gracia, favor, misericordia y además de eso, vida eterna. Entonces, ¿cómo lo debemos nosotros de buscar a Él? ¿O cómo lo vamos a llegar a entender como el megas poimen? Lo vamos a llegar a entender en su abundancia cuando nosotros, hermano, entendamos que a través de su muerte Él se hizo pobre para darnos de sus riquezas, pero que las riquezas no son las externas. Las riquezas empiezan desde adentro y se manifiestan en la parte exterior. Porque la Biblia dice que nos llamó para ser ricos en gracia, nos llamó para ser ricos en fe, nos llamó para ser ricos ¿en qué otra cosa? ¿Se recuerda? Aquí lo puse yo. En favores de parte de Dios. Nos llamó a ser ricos en misericordias. Mira, hermano, todas esas, cuando nosotros tenemos esas características en nuestras vidas, no nos hace falta nada. ¿Por qué se lo digo? Porque, por ejemplo, un gran hombre de Dios, el padre de la fe, ¿quién fue? Abraham. Y Abraham, mire, en un momento le hacía falta. En un momento le hacía falta porque dice, y vino una gran hambre, y Abraham, ¿qué hizo? Clamó a Dios y el Señor le proveyó todas las cosas. Eso es lo que dice la Biblia. Se quedó así como, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que hizo cuando vino esa gran hambre? Dice que se fue corriendo a Egipto. Se fue a buscar ayuda porque no tenía. Es decir, le hacía falta. Le hacía falta en su provisión, pero fue a buscar la ayuda donde no tenía que buscarla. No conocía ahí al megas pastor de su vida. No lo conocía, porque no lo conocía en la abundancia. Cuando él se enriqueció de fe, entonces dice la Biblia, o describe la Biblia, que aquel hombre era el mayor de todos los potentados en aquellos lugares. Donde él estaba, no había nadie que tuviera más que él. Pero no va a creer usted que Abraham andaba, todos los que son pobretones me tienen que traer tal cosa. No, Abraham andaba tranquilo. Él incluso, hermano, no estableció ninguna ciudad. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que él esperaba una ciudad no hecha de manos. Entonces, ¿en dónde estaba realmente la grandeza del pastor que él conoció? ¿En dónde estaba la grandeza que él adquirió también como oveja? En la fe, en la riqueza de la fe. Porque por eso llegó a ser el padre de la fe. Mira, hermano, llegó a ser tan rico, pero tan rico ese hombre, que usted puede leer en la palabra que dice que en el cielo hay un lugar que se llama el seno de Abraham. Entonces, imagina usted, calcule usted la riqueza de ese hombre. No estoy hablando de la riqueza solo de aquí de la tierra. Era tan rico ese hombre que dijo el Señor, le voy a poner un subespacio aquí en el cielo, que se llama el seno de Abraham. Y ahí llegan muchas almas. Tremendo, ¿verdad? Entonces, si usted quiere que nada le haga falta, hasta su nombre van a tener ahí en el cielo, hasta un espacio para usted van a tener en el cielo, cuando nosotros conozcamos al megas poimen, al megas pastor en nuestra vida. Entonces, enriquezcámonos de fe, enriquezcámonos de gracia, enriquezcámonos de favores, enriquezcámonos de misericordias, enriquezcámonos de todo lo que es Él.
el megas pastor. Y entonces vamos a tener en lo de afuera. Nada nos va a faltar. Si nosotros actuamos conforme lo que Él nos enseña en sus riquezas. Amén. Ok. Entonces, veamos algo más. ¿Cuánto tiempo me queda o por dónde voy? Porque hoy sí no me pusieron el semáforo. 50. Gracias, Richard. O sea que no lleva la cuenta, así que no sabemos por dónde andamos. Dice otra cosa. Su enseñanza fue para nosotros el temer a Dios y hacernos obedientes. De tal manera que entendamos el principio de la sabiduría. Entonces, nosotros, hermano, necesitamos, ¿qué cosa? Conocer el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Entonces, si algo nosotros tenemos que tener para que no nos haga falta nada, es temor a Jehová. Si nosotros tememos al Señor, no le vamos a temer a ninguno. Pero si nosotros no tememos al Señor, vamos a tener miedo de todo. Y nos va a faltar en todo. Ay, hermano, es que fíjese que lo que pasa es que ya no quiero salir de la casa porque me pueden atropellar. Fíjese que ya no voy al trabajo porque no vaya a hacer que me agarre la migra. Fíjese que ya no hago tal actividad porque no vaya a hacer que me pase tal otra cosa. Perdóneme, ¿por qué tiene temor a todo eso? ¿Por qué no tememos a Jehová? Y entonces nosotros, hermano, vamos a tener abundancia de todo. Temamos al megas pastor y nosotros vamos a tener, hermano, todo lo que necesitamos. Amén. Entonces, conozcámoslo en esto, al megas pastor. Amén. Y yo creo que voy a terminar con esto. Hay mucho más de revisar. Todavía nos faltan 6 versos por revisar, pero a ver si en la segunda parte lo alcanzamos. Y cuando aparezca, ¿quién? El príncipe de los pastores. Mire, tercera fase para conocer al pastor, por lo que no nos haga falta nada. El príncipe de los pastores. ¿Conocemos al Señor Jesús como príncipe? No sé, pero usted lo va a poder decir si sí o si no. La palabra príncipe de los pastores es la palabra argipoimen. ¿Qué significa obviamente? Príncipe de los pastores, pero significa el pastor principal. Su primacía, su gobierno, su soberanía y su autoridad. Todo eso significa argipoimen o argipoimen. Entonces, mi pregunta es, ¿nosotros conocemos al príncipe de los pastores? ¿Nos sujetamos a él? ¿Nosotros reconocemos su autoridad? Saber, ¿verdad? Su silencio dice mucho. ¿Sabe por qué? O nuestro silencio dice mucho. ¿Sabe por qué? Porque si algo nosotros pues, somos muy carentes de eso, y por eso obviamente carecemos de muchas otras cosas, ¿verdad? Pero si de algo nosotros carecemos, es de sumisión, es de sujeción, definitivamente. Y con todo el respeto que usted me merece, hermana amada, pero usted carece el doble. Porque así dice la Biblia. Si no, no le hubiera dicho a la mujer que se sujetara, ¿verdad? Pero nosotros también, como iglesia, carecemos de lo mismo delante de nuestro Señor, de sujeción. El Señor le dice a uno, no vayas por esos caminos. Y se va por esos caminos. Se va a tropezar y después llega, ay Señor, me quebré la pierna de oveja. Sí, pero ¿por qué se la quebró? Porque no hizo caso. No transites por esos lugares. Y ahí va de nuevo. Entonces nosotros, ¿qué nos hace falta? Sujeción. Si algo nos hace falta es sujeción. ¿Sabe qué? El mismo Señor Jesús, cuando se presenta con aquel hombre, el centurión, ¿se recuerda? Que le dice el centurión, yo soy un hombre bajo autoridad. Entonces, ¿qué estaba diciéndole? Yo reconozco que tú también estás bajo autoridad. Él le dice, de mi lado, yo tengo hombres que les digo, vayan y van, vengan y vienen.
Le estaba diciendo, y tú tienes a tu cargo espíritus que tú les dices van y van, y que les dices vengan y vienen. Pero también le dijo, pero también soy un hombre que le dan órdenes. Y entonces le dijo, yo reconozco que a ti también te dan órdenes de allá arriba, que tú estás sujeto a tu padre. Mire la visión que tenía ese hombre, hermano, extraordinario, ¿va? Pero ¿sabe qué es lo más extraordinario de ese pasaje? Bueno, al menos para mí, que el Señor Jesús, lo extraordinario no fue que se sanara el siervo, porque el Señor tenía el poder para hacerlo. Pero ¿sabe qué fue lo extraordinario? Lo vuelvo a decir, para mí, de ese pasaje, cuando el Señor dijo, no he hallado fe como la de este hombre en todo Israel. Entonces imagínese usted, ¿sabe qué no le faltaba a ese hombre? Fe. Por causa de ser sujeto, por causa de ser sumiso, por causa de reconocer la autoridad de Cristo. Entonces no le faltó ni la sanidad, ni la fe. Ahora, usted y yo sabemos que la Biblia dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, ¿verdad? ¿Sí lo ha cantado de repente? Dice, si tuvieras fe como el tamaño del grano de mostaza, dirías a este monte, quítate, arráncate de ahí y échate a la mar. Mire, grandeza, ¿verdad? Qué cosa más extraordinaria. Pero para que eso pase, debemos de conocer a Jesús como el príncipe de los pastores. Hermano, yo como quisiera que el Señor me usara para ir a los lugares donde hay tanta necesidad no sé, a un lugar donde con esos niños que tienen cáncer y que el Señor los sanara. Sí, pregunto, ¿reconoce esa autoridad? A ver, va. Si nosotros reconociéramos eso, entonces habrían sanidades. ¿Sabe por qué? Porque nuestra fe estaría enriquecida. Y la riqueza de la fe produce esas maravillas. Porque eso fue lo que el Señor Jesús dijo. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesús, cuando le llegaron a preguntar, fíjese que llegaron los discípulos de Juan y les dijo, él estaba ahí con gente que le habían llevado, ciegos, mudos, cojos, sordos, etcétera, y entonces le llegaron a preguntar, Señor, dice Juan, nuestro maestro, que si tú eres el Mesías que habríamos de esperar o es alguien más. Y entonces dice la palabra que el Señor en ese momento se paró y sanó a todos los que estaban ahí. ¿Qué se necesita para sanar? Pero hermano, estamos hablando de cojos, mudos, ciegos, sordos, etcétera, ¿verdad? Y no voy a creer que es como dijo alguien, y vieron los cojos y oyeron los mudos, ¿verdad? No. Sino que sencillamente, hermano, el Señor se levantó y a todos los que estaban ahí los sanó. Se necesita fe. Claro, Él es el autor y consumador de la fe. Eso podría ponerme a alguien de excusa. Sí, pero si nosotros llegamos a conocer al príncipe de los pastores bajo esa sujeción, también. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento el Señor Jesús no vaya a creer que se paró, hermano, bajo su propio poder para demostrarle a todos y para demostrarle a aquellos que le fueron a hacer la pregunta de que Él era, como de una manera soberbia. No, Señor. En ese momento tuvo que haber preguntado, Padre, ¿puedo sanar a todos los que están aquí? Y el Padre, para que vean que soy yo. Entonces el Padre le tuvo que haber dicho, sí, adelante. ¿Por qué digo eso? Porque el Señor Jesús dijo, yo no hago nada que mi Padre no me diga que yo haga. Ni digo nada que mi Padre no me diga que yo enseño, que yo hable. Entonces Él tuvo que haber alzado sus ojos a los cielos y preguntar, ¿puedo sanar a todos los que están aquí? Adelante, hijo, sánalos a todos para que se den cuenta que tú eres el que yo he enviado. Tuvo que tener sujeción. Si nosotros entendemos, si nosotros comprendemos a
¿cómo se llama? ¿Cómo le dije que se llamaba? Al argipoimen o el argipoimen. Entonces, o poimen, nosotros entonces, por la fe vamos a actuar y nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar. Amén. Ok. Entonces, tres grandes facetas. El buen pastor, el gran pastor y el príncipe de los pastores. Amén. Recuérdeselo al que tiene al lado suyo, por favor. Dígale. Conozcamos, no, pero óigame cómo le va a decir. Conozcamos al buen pastor. Conozcamos al gran pastor. Conozcamos al príncipe de los pastores y nada nos faltará. Amén. Póngase de pie, por favor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Hermano, con razón nos hacen falta tantas cosas, ¿verdad? Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que el Señor se deja encontrar de nuestras vidas. Que el Señor está dispuesto a encontrar. ¿Sabe cómo es el Señor con nosotros, hermano? Como aquel papá que está jugando con su hijo, ¿verdad? Y allá está el hijo y usted se viene a esconder aquí, mire. Así va. Pero con el pie afuera, ¿verdad? Saca la mano. Y entonces le dice, ya, vení, búscame. Y llega el chiquitito, ¿va? Ahí estás, papá. Pues sí, sacó el pie, la mano, pues lo vio. Así es el Señor con nosotros. Cuando Él nos dice, yo quiero mostrarme a ustedes como el buen pastor, como el gran pastor y como el príncipe de los pastores. Así está el Señor delante de nosotros, con su pie, con su mano así de fuera. Ya, mijito, me puedes venir a buscar. Y lo vamos a encontrar en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos un momento, por favor. Y si algo es extraordinario es que hoy nosotros podemos buscar al Señor en esta faceta tan extraordinaria que es su muerte, recordándola como el buen pastor. Pero no solo eso, sino que también la Santa Cena nos declara a nosotros al gran pastor, porque por medio de ello entendemos su resurrección. Pero no solo eso, sino que cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo, es decir, en la representación del pan, o el pan representándola, y el vino como la sangre del cordero, lo que nosotros hacemos es ponernos bajo la sujeción del príncipe de los pastores. Así que en esta hora yo le invito a que cierre un momento sus ojos, por favor, en el nombre de Jesús. Solo por unos minutos cerremos nuestros ojos. Y quisiera que usted en esta hora, en el nombre de Jesús, antes de participar de la mesa del Señor, quisiera hacerle una invitación, o más bien dos. Una, ¿habrá alguien en esta mañana que quisiese abrirle su corazón, que quisiera abrirle su corazón a Cristo Jesús y recibirlo en su corazón, para empezar a buscarlo y a encontrarlo en estas tres facetas, como buen pastor, como gran pastor y como el príncipe de los pastores? Si ese es su deseo, su anhelo, yo le ruego por favor que levante su mano ahí donde está y que venga aquí al frente. Nosotros queremos orar por usted y bendecirlo. Esto no se trata de un cambio de religión, nada por el estilo, sino es el que nosotros podamos empezar a tener una relación, una vida en relación con Cristo Jesús a través de la enseñanza de su palabra, y así nosotros poder entrar a la presencia del Padre, porque la Biblia dice que nadie llega al Padre si no es por Él. Y en la comunión del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios conoce lo íntimo de Dios, dice su palabra, y Él nos va a enseñar cómo debemos de llegar. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera abrirle su corazón a Cristo Jesús? Venga. El buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores, está en este lugar para abrazarte, para bendecirte,
para tomarte con Él, para cenar contigo, porque tú le estás abriendo tu corazón a Él. Y entonces habrá de volverse tu pastor y nada te va a faltar, absolutamente. La invitación queda abierta, porque sé que muchas veces nosotros en una decisión tan trascendental en nuestra vida tenemos una batalla interna, por la cual en el nombre de Jesús también oramos, para que tú seas libre en el nombre de Jesús de esos pensamientos y te acerques a Cristo Jesús. No lo pienses más. El Señor está aquí porque Él te anhela con todo su ser. Anhela que tú y yo volvamos a Él para entonces estar todos los días de nuestra vida, de aquí en adelante y en la eternidad con Él, en el nombre de Jesús. La invitación está abierta para que puedas venir, tomar esa decisión y abrirle tu corazón a Cristo Jesús. Pero quiero hacer una segunda invitación, y es para todo aquel que quiere conocer al buen pastor y que nada le falte, al gran pastor y que nada le falte, y al príncipe de los pastores y que nada nos falte. Ven, acércate a Cristo Jesús en esta mañana. Ven y dile: Señor, yo quiero conocerte como el gran pastor. Ven, acércate y dile: Señor, yo te quiero conocer como el buen pastor. Yo te quiero conocer, Señor, como el príncipe de los pastores. Porque no quiero que nada me falte, Señor. No quiero tener faltantes en mi vida. Quiero que todo, Señor, me abunde. Quiero que tener todo, Señor. Así como Abraham, Señor, como Moisés, Señor, como los hombres de Dios que te buscaron y te encontraron, Señor, en estas facetas, como David, que encontró al buen pastor, que se encontró con el gran pastor y que se encontró con el príncipe de los pastores y nunca le faltó nada. Es más, fue tanta la comunión, el encontrarse en esas tres facetas al Señor de los ejércitos, que la promesa fue: nunca te faltará, nunca te faltará descendiente en tu casa que tenga soberanía. Y por eso dice la Biblia que el Señor Jesús es del linaje de David, de la raíz del tronco de Isaí, de la raíz de David, porque nunca le faltará en la casa a David un sucesor, y ese es Cristo Jesús. Oh, cuán maravilloso es llegar a entender que no nos hará falta nada si nosotros le conocemos en estas tres facetas, como el buen pastor, como el gran pastor y como el príncipe de los pastores. El buen pastor en su faceta de muerte en la cruz, el pago de nuestros pecados. El gran pastor en la faceta de resurrección y la promesa de ser nosotros resucitados también en el día postrero. Y por último, en su gloria total, como el príncipe de los pastores, en su glorioso reino, Él, a quien el Padre coronará, diciendo: ahora Él es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Quién? El príncipe de los pastores. Y todas las cosas serán sometidas bajo sus pies, dice la palabra.
Porque el último enemigo a vencer será la muerte, pero también la pondrán debajo de sus pies, del que ahora es príncipe de los pastores, pero que pronto lo coronarán como coronaron a Salomón el día de su boda, con la esposa, que es la corona, para dar a conocer ya no al príncipe de los pastores solamente, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre precioso, gracias. Permítenos conocerte, Señor, en esas tres